Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a estar enseñando una linda puntada y te la voy a estar enseñando en una preciosa diadema para que así le puedas dar una gran utilidad. Entonces, para comenzar me encantaría mostrarte la lanita que voy a estar utilizando. Te voy a poner más de cerca para que puedas ver su textura. Cabe decir que tú puedes utilizar cualquier hilo o material lanita que tengas a tu alcance. Si es gruesita, muchísimo mejor. Esta mide aproximadamente como de 4 a 5 milímetros. Y lo voy a estar acompañando con el gancho de 6.0. Ahora sí, para comenzar con nuestra diadema, lo primero que vamos a hacer es una cadenita base que tenga aproximadamente 45 puntos. Yo voy a hacer 45 puntos porque esta es una lana gruesa y esa cadenita base tiene que medir 50 centímetros porque yo estoy trabajando la talla de 4 a 10 años. Pero por acá en la pantalla te voy a dejar una lista de medidas en centímetros para que puedas hacer la diadema en todas las tallas. Iniciamos aquí con el nudo deslizado y ahora vamos a proceder a hacer una cadenita base que tenga 50 centímetros y si estás trabajando con una lana que sea de este mismo grosor, 45 cadenitas. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien amigos, aquí ya tenemos nuestra cadenita base que tiene, como les dije, 45 puntos y en centímetros tiene 50 centímetros. Ok, una vez que ya terminamos, ahora vamos a empezar con nuestra puntada. Lo primero que vamos a hacer es acá en este punto, miren aquí, no este, sino este que está aquí. Y allí vamos a hacer punto deslizado. Y nos vamos a ir regresando por cada cadenita haciendo puntos deslizados. Así. Entonces, vamos a continuar por cada uno de los espacios tejiendo puntos deslizados. También se conoce como punto inglés, punto raso, hasta llegar al último espacio. Muy bien amigos y amigas, ya terminé con nuestra primera vuelta, miren, así es como se ve. Para la vuelta 2 vamos a levantar aquí con una cadena, vamos a girar nuestro tejido, ¿ok? Y acá vamos a agarrar las hebras de atrás de cada punto, miren, esta que está aquí, ¿ok? El punto raso nos deja esta hebra que está aquí y esta que está más abajo. Mira, estas dos, ¿ok? Estas dos hebras nos dejan. Entonces vamos a agarrar para trabajar los puntos solo la que está aquí para esta vuelta, ¿ok? Vamos a hacerlo. Agarramos la hebra de atrás y deslizamos. La hebra de atrás deslizamos. La hebra de atrás deslizamos y así vamos a ir tejiendo un puntito en cada espacio hasta llegar al último puntito. Muy bien amigos y amigas, aquí ya terminé toda esta vuelta, miren cómo se ve. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a realizar la vuelta 3. Para esta vuelta, en vez de agarrar la hebra de atrás como hicimos en la vuelta pasada, ahora vamos a agarrar la hebra que está adelante, ¿sí? Esta que está de este lado. Entonces vamos a insertar, sacamos y deslizamos. Otra vez el punto que sigue, igual la hebra de adelante y deslizamos. Y así vamos a ir trabajando esta vuelta, ¿ok? Entonces vamos a continuar agarrando solo la hebra de adelante, ¿sí? Esta de acá. Ok amigos, aquí ya terminé y miren, ya tenemos lista la vuelta número 3. Ahora,
Las vueltas que siguen de ahora en adelante vamos a repetir estas dos últimas vueltas que hicimos. Fíjense bien, vamos a hacer una cadena, giramos y en esta vuelta vamos a agarrar la hebra de atrás, esta de aquí, esta de acá. Entonces ahí hacemos puntos deslizados agarrando solamente la hebra de atrás. Cuando lleguen aquí al final, que les toque regresar, aquí van a agarrar es la hebra de adelante. Entonces así van a ir trabajando una vuelta tras otra vuelta. Les repito, en una vuelta vamos a agarrar la hebra de atrás como vamos a hacer en esta ocasión, y en la siguiente vuelta vamos a agarrar la hebra de adelante. Y entonces así vamos a ir intercalando detrás, delante y así vamos a continuar hasta tener la anchura que necesitamos para nuestra diadema. En nuestro caso vamos a hacer aproximadamente 16 vueltas, que eso mide aproximadamente como unos de 11 a 12 centímetros. Para mis amigos y amigas que están trabajando tallas más pequeñas, no necesitan hacer tantas vueltas. Con que hagan unas 7, 8 vueltas está súper bien. Y para mis amigos y amigas que están trabajando tallas grandes como la de adultos, ahí sí les recomiendo que hagan de pronto unas 20, 18 vueltas, ¿ok? De todas maneras, todo depende del gusto de ustedes. Entonces, vamos a continuar hasta tener 16 vueltas. Muy bien, amigos, aquí ya estoy terminando la vuelta número 16. Les quiero mostrar cómo se ve la puntada. Miren qué cosa más preciosa. Así se mira de este lado, pero este no va a ser nuestro lado derecho, sino nuestro lado revés. Entonces lo que vamos a hacer es que acá yo voy a cortar, voy a dejar una hebra más o menos larga y voy a cortar. Ahora aquí voy a asegurar y voy a sacar así. Y ahora vamos a empezar a coser nuestra diadema para formar el nudo que caracteriza a esta diadema, ¿ok? Ahí está. Entonces para coser en el lado, así se tiene que ver, en el lado revés, ¿ok? Porque después vamos a voltear. Entonces yo voy a enhebrar mi aguja lanera, ¿ok? Ya está. Entonces ahora voy a proceder a poner esta punta así y la otra punta igual, así la voy a poner. Entonces voy a juntar de esta forma y voy a empezar a coser agarrando esta y esta. Las 4 partes la vamos a coger, ¿ok? Entonces vamos. Y muy bien, amigos, aquí ya hemos terminado nuestra diadema. Miren, acá hemos colocado nuestra marquita y así es como se ve esta hermosa diadema. Fíjense lo elástico que es, estira así y también así estira bastante, ¿ok? Entonces, amigos, me hace muy feliz enseñarles un nuevo tutorial. Espero que les haya gustado mucho el paso a paso de esta preciosa diadema con un nuevo diseño, una nueva puntada, y la verdad es que se ve súper lindo, súper original. Así que si te ha gustado este video, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y también dale like. El algoritmo de YouTube ha cambiado un poco y ahora es súper importante para nosotros los creadores que le des like y que también dejes tu comentario. Así que me haría muy feliz, además que es de gran ayuda para mí, que dejes un buen comentario y dejes tu like. Así me vas a apoyar muchísimo.
Entonces, me voy a despedir. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!